¡Esto es Esparta! Leónidas perdió. No hay otra manera de decirlo. Y sé que en este canal normalmente empezamos hablando de villanos o de tesis ocultas, pero hoy vamos a empezar rompiendo el juguete favorito de todos. Leónidas llegó a las Termópilas con 300 hombres, y los 300 murieron. Jerjes sobrevivió, su ejército casi intacto sobrevivió, y Grecia, con Esparta sangrando en el piso, todavía tenía una guerra completa por delante. Entonces, ¿por qué carajos recordamos a este señor como el héroe más grande que dio el cine de acción en los 2000? ¿Por qué tu primo se hizo tatuar el "Esto es Esparta" en el brazo, si el man perdió? Porque amigos, hoy vamos a demostrar que Leónidas nunca fue a las Termópilas a ganar una batalla. Leónidas y los valientes 300 han caído. Fue a ganar algo mucho más peligroso, el control de la historia que se iba a contar sobre su muerte. Leónidas y el inmenso sacrificio de Esparta. No fue una derrota. Bienvenidos a la autopsia de una derrota que, técnicamente, ganó una guerra. Fue una bellísima victoria. Yo soy Will, el de las películas, y hoy hablamos de 300 y su secuela, La Gran Ignorada, el origen de un imperio. ¡Espartanos! ¿Cuántos están suscritos? También activaron la campanita. Acto 1. Leónidas no fue a ganar. Empecemos por el error de cálculo más básico que comete cualquiera que ve esta película por primera vez a los 14 años, con la testosterona a 1000 y sin entender un carajo de estrategia militar. Vuelve con tu escudo. O sobre él. Pensar que Leónidas fue ahí a matar persas hasta que no quedara ninguno. No. ¡Aquí es donde ellos caerán! Leónidas sabe, desde el minuto 1, que el ejército persa es, literalmente, incontable. No puede haber victoria aquí. No hay 300 espartanos en el planeta, ni con abdominales de anuncio de suplemento, que puedan borrar del mapa a un ejército de ese tamaño. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Comprando tiempo. El mundo sabrá que hombres libres se resistieron ante un tirano, que pocos lucharon contra muchos. Los 300 no son un ejército diseñado para ganar. Son un ejército diseñado para resistir, y esa diferencia, aunque suena a tecnicismo de manual militar, es la clave de toda la película. Leónidas elige el terreno con la frialdad de un contador, no con el fervor de un fanático. Hacia el angosto corredor marchamos, donde la ventaja de Jerjes no cuenta. Un lugar donde su número no signifique nada. Las Termópilas son angostas. Ahí, el millón de persas de Jerjes se convierte, de a poco, en una fila. Y contra una fila, hasta 300 tipos con lanza tienen una oportunidad. El objetivo nunca fue, matemos a todos los persas. El objetivo real era que cada metro de ese paso le cueste al imperio persa más de lo que está dispuesto a pagar. Enviamos cuerpos heridos con sus frágiles corazones hasta los pies de Jerjes. Y aquí aparece la primera idea grande de este video, la que va a sostener todo lo que viene después. Leónidas no está luchando por una victoria inmediata. Está luchando para que su derrota, cuando llegue, tenga consecuencias. Y todos sabrán que 300 hombres espartanos dieron su aliento final al defenderla. Óiganlo de nuevo, porque esa frase va a explicar absolutamente todo lo que la gente malinterpreta de esta película cuando la reduce a manada de tipos gritando en cámara lenta. Acto 2. El héroe que decide morir. Ahora vamos a hablar del hombre, no del estratega. Mi amor. Porque hay una pregunta que la película nunca formula en voz alta, pero que flota en cada escena. ¿Por qué Leónidas sigue adelante cuando ya sabe con certeza matemática que va a morir? La respuesta corta es, porque para él hay algo más importante que sobrevivir. El ejemplo. Tendrás una gran historia, una de victoria. Leónidas entiende algo que Jerjes, con todo su oro y sus divinidades de utilería, jamás va a entender. Un rey puede controlar un territorio con el miedo. Imagina el horrible destino que le espera a mis enemigos y con gusto asesinaría a mis propios hombres por la victoria. Pero nadie, ni el rey dios más poderoso del mundo antiguo, puede controlar lo que otros están dispuestos a morir defendiendo. Y yo moriría por cualquiera de los míos. Miremos el contraste con detenimiento, porque acá está el corazón emocional de la primera película. Jerjes tiene un ejército gigantesco, tiene recursos infinitos, tiene poder absoluto, pero tiene hombres que pelean porque, literalmente, no les queda otra opción. Leónidas tiene 300 hombres. Tiene un territorio del tamaño de un pasillo. Tiene, en el papel, 0 posibilidades, pero sus hombres eligen estar ahí.
Es un honor morir a su lado. Jerjes tiene esclavos. Leónidas tiene soldados que los siguen hasta la muerte. Esa es la verdadera diferencia entre un imperio y una hermandad. Uno se sostiene con cadenas, el otro se sostiene con una promesa que nadie obligó a nadie a hacer. Acto 3. La derrota y por qué el buen morir no nació en Esparta. Acá llega el corazón narrativo de 300, la traición de Efialtes. Guía a mis soldados a ese camino que está a espaldas de los espartanos. Un hombre que solo quería pelear junto a sus hermanos, Sirviéndole en la batalla. que fue rechazado por su propio rey porque su cuerpo no podía sostener la formación de la falange, Del musto al cuello, Efialtes. y que termina vendiendo la posición espartana no por maldad pura, sino por el resentimiento más humano que existe, el de no ser elegido. Vive por siempre. Con la posición comprometida, Leónidas hace algo que va a definir el resto de su leyenda. No intenta escapar. Y por Esparta y su ley se quedarán a pelear. No porque crea que puede ganar, sino porque entiende que la historia de su muerte puede lograr algo que sus lanzas, a esta altura, ya no pueden lograr. Cuéntales nuestra historia. Que todo griego sepa lo que pasó aquí. Y esto, amigos, no es un invento exclusivo de Esparta. Si vieron mi análisis de Gladiador, se van a acordar de que Máximo Décimo Meridio tenía prácticamente la misma filosofía tatuada en el alma. Lo que hacen en vida resuena en la eternidad. La diferencia es que Máximo lo dice pensando en el más allá personal, en el reencuentro con su familia. Leónidas lo vive pensando en algo más grande que él mismo. Esparta, Grecia, la idea completa de que hay cosas que valen más que la propia vida. Al parecer los persas les ofrecieron algo que no pueden rechazar. ¿Y qué cosa es? Una bella muerte. Los dos entendieron algo que casi ningún villano de Hollywood entiende. No se puede matar a un hombre que ya decidió que su muerte es parte del plan. Acá aparece la tesis central de este acto. Cuando una batalla está perdida, todavía podés decidir qué significa tu derrota. Leónidas muere. Los 300 mueren con él. Pero la historia, la verdadera historia que a nosotros nos importa analizar, recién está empezando. Acto 4. El muerto que sigue luchando. Leónidas está muerto. Físicamente, sí. Pero políticamente, en el instante exacto en que cae, se convierte en algo mucho más peligroso para Jerjes que 300 lanzas espartanas. Se convierte en un símbolo. Ahora Grecia tiene sus mártires. Y acá es donde la mayoría de la gente apaga el segundo Blu-ray y se pierde la mitad de la historia, porque no sabe que existe una secuela que completa exactamente esta idea. Leónidas y el inmenso sacrificio de Esparta. No fue una derrota. La derrota de las Termópilas empieza a funcionar como propaganda, como inspiración, como memoria colectiva viva. Es el marketing más efectivo de la historia antigua, y lo pagaron con sangre en vez de con presupuesto. Y acá entra Temístocles. La primera película nos preguntaba, ¿cómo puede sobrevivir Grecia? La segunda, Rise of an Empire, hace una pregunta completamente distinta. ¿Cómo convertimos el sacrificio de Leónidas en una razón real para que miles de hombres, que no son espartanos, decidan pelear también? ¡No se guarden nada! ¡Gánense la gloria! Acto 5. Temístocles. Ganar después de perder. Este es el puente que casi nadie tiende entre ambas películas, y por eso Rise of an Empire termina siendo, injustamente, la hermana menor olvidada de la saga. Pero acá vamos a defenderla con argumentos. Temístocles no es Leónidas. ¡No se vayan a equivocar! Jerjes, el hijo de Darío, es un lobo que se acerca. Y esa diferencia es la que hace que la segunda mitad de esta historia funcione. Leónidas representa el sacrificio. De que el gran Leónidas y sus 300 hombres, lejos de casa, ofrecieron su vida. Temístocles representa la estrategia. Si mi plan funciona, los espartanos se unirán a Grecia. Uno muere para crear el símbolo. El otro usa ese símbolo, ya forjado, como combustible para pelear una guerra completamente distinta. No de lanzas en un desfiladero, sino de barcos, viento y maniobras en mar abierto. Rise of an Empire transforma por completo las reglas del juego. Ya no tenemos 300 hombres resistiendo contra un ejército. Tenemos una nación entera intentando sobrevivir usando inteligencia, terreno y estrategia naval. Y el sacrificio de Leónidas, en este contexto,
adquiere una función narrativa clarísima. Los 300 no ganaron la guerra, pero hicieron posible que otros, que jamás hubieran levantado un arma por iniciativa propia, de repente quisieran ganarla. El sacrificio de Esparta nos va a unir a todos. Acto 6. Jerjes y la necesidad de ser Dios. Profundicemos en Jerjes, porque reducirlo a el villano alto con mucho oro y piercings es quedarse en la superficie más superficial posible. Mientras Leónidas acepta, sin dramatismo, su propia mortalidad, Jerjes necesita, de forma casi patológica, convertirse en algo superior a un hombre. Pero soy un dios generoso. Y esto conecta ambas películas de una manera que rara vez se analiza. Leónidas dice, en esencia, voy a morir. Jerjes dice, en esencia, yo no puedo morir. Yo soy el rey Dios. Yo soy aquel que triunfó sobre Leónidas. Yo soy aquel que destrozó esta joya de Atenas. Uno acepta su límite. El otro intenta trascenderlo a punta de ceremonia y poder militar. Y ahí es donde el verdadero conflicto de la saga deja de ser simplemente Grecia contra Persia para convertirse en algo más filosófico. La aceptación de la mortalidad contra la obsesión enfermiza por trascenderla mediante el control absoluto. Tú te convertirás en un rey dios. Y esto nos abre la puerta a un personaje que, para mí, es el más interesante de toda la saga. Acto 7. Artemisia. Cuando la venganza se convierte en identidad, Artemisia es el tercer vértice de este triángulo, y sin ella el análisis se queda cojo. Su ferocidad solo era superada por su belleza. Su belleza solo era igualada por la devoción a su rey. Griegos asesinaron a su familia. Griegos la esclavizaron. Y Persia, irónicamente, fue quien la rescató, y la convirtió en la comandante naval más temida del imperio. El gran rey Darío quedó impresionado con su compromiso. Leónidas pelea por su pueblo. Temístocles pelea por su pueblo. Artemisia, en cambio, pelea desde una historia personal de violencia que jamás cerró. Y eso nos permite contrastar tres formas completamente distintas de enfrentarse al pasado y al propio destino. Leónidas. Voy a morir por algo que va a continuar después de mí. Temístocles. Voy a ganar para que los que murieron no hayan muerto en vano. Artemisia. Voy a destruir porque no puedo escapar de lo que me hicieron. Y esto le da a la segunda película una función mucho más importante de lo que la crítica del momento quiso reconocer. Rise of an Empire no es simplemente una secuela con menos presupuesto y menos Gerard Butler. Es la consecuencia psicológica y política directa de lo que pasó en las Termópilas. Acto 8. ¿Quién ganó realmente? Volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Ganó Leónidas? Militarmente no. ¿Ganaron los 300? No. ¿Ganó Jerjes en las Termópilas? Sí, sin ninguna duda. Esparta caerá. Toda Grecia caerá. Entonces, ¿por qué la cultura pop entera trata esa derrota como si fuera la victoria más grande de la historia del cine de acción? ¡Esto es Esparta! Porque estamos confundiendo dos tipos de victoria completamente distintos. Victoria militar. Ganar una batalla específica, en un lugar y un momento específicos. Victoria histórica. Conseguir que tu derrota cambie, de forma irreversible, todo lo que ocurre después. Y ahí está el corazón real de esta tesis. Leónidas perdió la batalla, pero ganó el significado de la batalla. Y eso, en la escala de la historia humana, es infinitamente más poderoso que cualquier victoria táctica que hubiera podido conseguir con vida. El sacrificio de Esparta nos va a unir a todos. ¿Qué consiguió Leónidas con su muerte, más allá del símbolo? Consiguió algo que ningún ejército del mundo podía comprarle a Jerjes, ni con todo su oro. Tiempo. Tiempo para que Grecia reaccionara. ¿Se decidirán a pelear por Grecia o no? Tiempo para que Atenas y Esparta, que se odiaban, se organizaran juntas. No nos interesa una Grecia unida. Ese es tu sueño, Temístocles, no el nuestro. Tiempo para que Temístocles armara su flota. Tiempo para que su muerte, en lugar de apagarse en una tarde de agosto en un desfiladero, se convirtiera en una historia que se repitiera durante 2500 años. ¡Una historia que se va a contar durante 1000 años! Leónidas murió en las Termópilas. Y durante siglos la mayoría de la gente interpretó eso como el final de su historia. Pero era exactamente lo contrario. Porque hay derrotas que terminan cuando termina la batalla. Y hay guerras que apenas empiezan a ganar cuando la batalla ya se perdió. Los 300 no destruyeron al ejército persa. No conquistaron Persia. No sobrevivieron. Ni uno solo de ellos volvió a ver a su familia. Pero hicieron algo mucho más difícil que ganar una batalla. Consiguieron que su muerte significara algo. Porque una espada puede matar a un hombre. Pero una historia bien contada puede hacer que miles de hombres, que nunca conocieron a Leónidas, decidan levantarse por él. Leónidas perdió la batalla, pero consiguió que Grecia no perdiera la guerra.
300 no es una historia sobre ganar. Es una historia sobre cómo una derrota, bien entendida y bien contada, puede convertirse en leyenda. Si te gustó ver el otro lado de esta batalla, te dejo por acá mi análisis de Gladiador, porque Máximo y Leónidas se hubieran llevado muy bien tomando vino y hablando de filosofía existencial antes de morir por una causa. Yo soy Will, el de las películas, y nos vemos en la próxima autopsia.